Smart Crew. Hoy vamos a hacer un video totalmente diferente al que hemos hecho siempre en el canal, porque el día de hoy tenemos una super sorpresa para ustedes, y es que la miniatura no está mintiendo en absoluto, porque claramente le dieron clic acá porque quieren verlo. Entonces el día de hoy tenemos el primer unboxing del canal. Entonces nada, hicimos un pedido en Temu. Básicamente lo que vamos a hacer hoy es que vamos a hacer el unboxing, o vamos a abrir todos los paquetes que tenemos acá. No recuerdo muy bien qué es todo lo que hay aquí dentro, pero ya lo vamos a ver, ya lo vamos a verificar juntos. Miren, siempre he sido muy reticente o incrédulo al tema de Temu realmente. Nunca, la verdad, creí que las cosas llegaran. Vi muchísimos comentarios en internet y en videos que hablaban sobre que si tú pedías, no sé, si pedías una sala te llegaba una sala súper pequeña como la sala de la Barbie, cosas así, o que son tóxicos, o que si pides un vestido rojo te llega uno azul. Vi muchísimas cosas en internet y bueno, me tomé la tarea de hacer un pedido en Temu y bueno, nos llegó por fin después de 20.000 años. Una eternidad más tarde. No, mentira, realmente llegó bastante rápido, llegó como en una semana, si no estoy mal, creo. Sí, fue bastante rápido. Hasta donde tengo entendido, esto no viene directamente de China, viene creo que de Estados Unidos. Entonces, nada, vamos a abrirlos todos. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a hacer la apertura del paquete, claramente, lo que tenemos acá. Vamos a mirar qué es lo que hay, vamos a abrirlo todo. Y cada vez que abramos algo, entonces les voy a poner en pantalla un review, un análisis rápido de lo que estamos revisando. Y después vamos a ver, vamos a hacer las pruebas. Vamos a probar qué es lo que nos trajeron, cómo funciona, si sí funcionó, si es lo que prometían en la página y demás. Y bueno, espero les guste. Espero en los comentarios que me dejen si les gustó, si no les gustó. Quieren que a la próxima tengamos otro tipo de productos. Estos son productos tecnológicos, claramente, por el canal. Patraña. Son básicamente gadgets tecnológicos que le pueden servir a cualquier persona. El producto final lo compré para mí, porque debo confesar que es un tema que me encanta, pero ya lo van a ver entonces al final del video. What? Pero bueno, vamos a ver cómo nos va con Temu, vamos a ver si nos decepciona, vamos a ver si valió la pena. En pantalla les voy a dejar los precios, les voy a dejar los enlaces, les voy a dejar todos los nombres, las características y demás. Entonces bueno, vamos a ello. Entonces nada, Macu, bueno, vamos a proceder a abrir el paquete. Obviamente vamos primero a abrir todo esto. Hoy, en días posteriores, vamos a hacer lo que es... No, esto está jugoso. Vamos a hacer lo que son las pruebas y demás, pero lo vamos a dar todo en este mismo video, pues para que no tengan que esperar absolutamente nada. También déjenme en los comentarios si les gustaría ver un video aparte del unboxing, de la apertura de los paquetes, otro video aparte de las pruebas, no sé. Déjenme todos en los comentarios si les gustó o no les gustó. Pero bueno, entonces vamos a ver qué es lo primero que nos traen. Ahora sí viene lo chido. No sé si hacerlo como de la caja más pequeña a la más grande, no lo sé, pero bueno, vamos a ver. Bueno, Smart Crew, ya estoy viendo aquí como detalles, cositas que vienen con Temu. Esta caja viene un poco golpeadita, la acabamos de abrir al frente de ustedes, como claramente lo están viendo. Está golpeada, está abierta, me preocupa un poco, la verdad, pero bueno. Son unos audífonos, Smart Crew, son unos audífonos, básicamente unos audífonos Bluetooth, son súper sencillos, son súper económicos también. De nuevo, en la pantalla o en la descripción o en el video de review vamos a ver los precios y demás para que ustedes lo tengan súper claro. Voy a dejar los enlaces también en la descripción, porque si ustedes quieren comprarlo, adquirirlo, pues lo pueden hacer, no hay ningún problema. Temu no me está patrocinando, pero Temu, patrocíname. Entonces todo esto fue, nada, lo compré para hacer el unboxing con el canal y demás. Entonces bueno, vamos a ver. Estos, como les venía diciendo, son unos audífonos Bluetooth wireless. Vamos a ver, está abierta la caja, que nos trae. Bueno, trae un cablecito, creo que debe ser como el cargador USB-C a USB tradicional. Déjenme en los comentarios, no me acuerdo cómo se llama este USB grandote, no me acuerdo. Trae su manualito, parece que en todos los idiomas del mundo mundial. Eso está bueno. Y bueno, trae la caja y los audífonos. Si lo ven aquí, esto se ve raro, creo que aquí van los audífonos y está bastante golpeado, la caja está... es un poco dañada. Parece que aquí van los audífonos, vamos a ver si solo viene una caja vacía o no. Bueno, nada, gente, aquí vienen los audífonos, parece que están apagados. No sé si a ustedes les pasa, pero esto es súper chévere quitar estas cositas. No sé si les sucede. Aquí están los audífonos, si se dan cuenta, no sé si se alcanza a ver en cámara, si no ahorita los vemos bien en el review. Nada, tiene básicamente dos audífonos, parece que tiene una pantalla LED, no sé si sea táctil o no, lo dudo mucho por el precio. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Pero bueno, ahí está la cajita. Y aquí están los audífonos. Ah, miren, ahí ya encendieron, parece. Uno solo. Bueno, listo, vamos a dejarlo ahí.
ya los probaremos más adelante y les mostraré cómo nos fue con estos audífonos Bluetooth. Mostramos los buenos audífonos X15 Gaming con display LED sin delay, una batería recargable de litio y polímero, con control táctil en los dos audífonos inalámbricos, control de volumen sin cables. Es importante mencionar que no son impermeables y que tienen un micrófono de condensador. Lo pueden usar tanto para celulares como para tablets y computadoras, pero también para televisores y demás dispositivos Bluetooth. Y son buenos para tanto gaming como para edición. Bueno, Marco, vamos a ver entonces ahora sí hacer la prueba de juego con los audífonos. Lo primero que vamos a hacer realmente es que vamos a ver, bueno, por cierto, este es mi cuarto, perdonen el set, no es como el de siempre, pero lo primero que vamos a hacer es escuchar uno de nuestros videos del canal y lo que vamos a ver es primero cómo se escucha desde el computador para claramente después ver cómo se escucha desde los audífonos, que va a ser algo complejo realmente porque tienen que estar puestos, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, el computador se escucha básicamente así. Ahí está al máximo. Y ahora básicamente vamos a ver cómo se escucha desde los audífonos. Entonces estos son los audífonos. Lo que vamos a hacer es que los vamos a sacar. Estos son básicamente los audífonos que nos trae, como los vimos en la review. Nosotros los sacamos y empiezan a titilar, ¿cierto? Y ahora sí, entonces vamos a ver cómo funcionan. Miren, ahí está reproduciendo. No sé si ustedes alcanzan a escuchar algo. No sé si ahí se alcanza a escuchar algo de lo que suena. Pero miren, básicamente yo ya los he probado no solamente con el computador, sino los he probado con el televisor, los he probado jugando en el computador y son buenísimos, a pesar de su muy bajo precio, que ya vimos que son muy económicos. Son realmente unos muy buenos audífonos. Tienen que tener mucho cuidado porque sacándolos de acá, ¿qué les puedo decir? Se me quedó un pedazo de audífono en la mano. ¡Diablos, señorita! Pero pues claramente esto tiene que ver muchísimo con el precio, con el valor. Entonces pues bueno, estos fueron los audífonos. Cuando nosotros los metemos, básicamente lo que hacen es que nos muestra cuál es la carga que tienen, empiezan a verse las lucecitas y demás, que son como aditivos para subir la calidad, por decirlo de alguna forma, de los auriculares, de los audífonos. Pero bueno, esto es todo. Esta cosa es real, hijo. Bueno, Smart Crew, vamos a ver qué más nos trae. Bueno, vamos a abrir esta cajita. Creo que es como la segunda más grande, si no estoy mal. Menos grande, perdón. Es un mouse ergonómico, porque sí me duele mucho el brazo cuando estoy editando, la mano, túnel carpiano y cosas feas. Guiño, guiño. ¿Qué trae? Nada, trae el mouse, la cajita también un poquito golpeada, menos que los audífonos claramente. Aquí está la caja de cartón, bastante sencilla, bastante simple, normalita. Esto trae también como un manual en varios idiomas también, todo súper sencillo. El mouse pues sí, bien protegido, esto sirve también para el estrés, para los que no sabían. Y bueno, mouse ergonómico Bluetooth, viene sin cable, claramente. Parece que aquí tiene para dos baterías pequeñas y viene con un USB. Entonces no si bien es wireless, es Bluetooth, no es de esos que se conectan directamente al computador o donde sea que ustedes vayan a trabajar. Creo que también se puede conectar a una tablet si tiene USB, pero no son los que se conectan directamente, hay que utilizar el adaptador USB Bluetooth. Bueno, el mouse está bastante bonito, si se pueden dar cuenta. Aquí vienen los botones normal, acá tiene dos botones más. Creo que todo esto lo vamos a ver ahorita más adelante en el video, en el review, que vamos a estar detallando cada uno de estos productos. Se siente pesadito, no se siente pues pichito como falso, como lo dirían por ahí. Está bonito y es un color negro mate. Entonces nada, vamos a ver más adelante en el review cómo nos va con este mouse inalámbrico, a ver si sí realmente cumple con su función. Vamos a ver qué más nos trae Temu el día de hoy. Smart Crew, este es un ratón sin varillas vertical ergonómico para escritorio y portátil en casa y oficina. Tiene 6 botones convenientes, rueda de desplazamiento 3D, botón izquierdo y derecho tradicional, botones de adelante y atrás y un botón para alinear con la función que ustedes necesiten. Claramente proporciona la forma más conveniente de navegar por internet y obviamente funciona perfectamente para gaming o videojuegos. Tiene tecnología 2.4G y alcanza hasta un radio de 10 metros. Bueno, Smart Crew, ahora vamos a ver básicamente el mouse. Es un mouse también supremamente económico. Aquí lo tenemos en pantalla. Son 29.000 pesos colombianos, que son más o menos unos 7-10 dólares norteamericanos. Es un mouse ergonómico, precisamente para la gente que sufre de túnel del carpio, que le duele mucho la mano y etcétera, etcétera. Es un mouse bastante bueno, la verdad. O sea, si ustedes creo que no lo alcanzan a ver ahí, pero la sensación que tiene el mouse es, digamos, es mate, pero es como suave. El mouse no viene sin baterías, pero pues claramente para la prueba ya le pusimos las baterías y lo que básicamente hace el mouse es que yo lo saco el USB
bendición ciega. Estos chavos están bien pendejos. Lo ponemos directamente en el computador y enseguida lo reconoce. Lo encendemos, que tiene un botoncito, lo encendemos, ahí encendió el mouse. Si se dan cuenta, pues trata de tener como una luz LED para que, digamos, hacerlo algo bonito. Funciona inmediatamente, no hay que instalarle nada, no hay que ponerle nada. Es básicamente el mouse. Es bastante funcional, la verdad. Es un mouse bastante bonito, me ha funcionado bastante, mi esposa también lo usa un montón mientras edita y demás, y si se dan cuenta pues la posición es bastante cómoda, entonces es muy bueno para el precio que tiene. Puede que en los países donde ustedes estén lo puedan encontrar un poco más económico, un poco más costoso dependiendo de la moneda y demás, pero es muy económico, es muy barato, entonces nada, mouse ergonómico. Nada mal, niño. Bueno, Smart Crew, vamos a ver qué más nos trae Temu. Ah, miren, esa no era la más pequeña que seguía otra que es esta aquí. Me encanta viajar, con mi pareja nos fascina viajar, la verdad. Entonces pedimos estos cargadores, no sé cómo se les digan en sus países, déjenme en los comentarios por favor. Vamos a abrir rápidamente. Bien, no viene en caja, viene simplemente en una bolsa, pero pues no necesitamos nada más. Claramente no necesitamos una guía para esto. Nada, dos adaptadores de corriente. De nuevo, déjenme en los comentarios cómo se les dice en sus países, porque tienen muchos nombres. Aquí en Colombia se les dicen marranitos, pero no sé cómo se les dirán en sus países. Son adaptadores de corriente, básicamente. Cargadores. Vienen vienen dos. Cada uno trae dos puertos USB tradicionales. De nuevo, no me acuerdo cómo se llaman, pero tienen un nombre, estoy seguro. Dos puertos USB tradicionales, los grandotes. Y tienen dos puertos USB-C. Entonces pueden cargar hasta 4 dispositivos en estos marranitos o en estos cargadores. No me acuerdo muy bien, les dejaré aquí en pantalla o les dejaré en la descripción o en el video de review. Me imagino que más adelante les voy a dejar de cuántos watts son, si son de carga rápida, si funcionaron, si cargan algo. Pero me parecieron muy útiles, sobre todo para viajar, porque si ven aquí, digamos, en el estudio, en la casa, donde esté, van a funcionar bastante. Me permiten cargar no solamente, digamos, el celular, el mouse, etcétera, etcétera. Para viajar son más que todo cómo funcionarían bien. Entonces, nada, dos cargadores, dos adaptadores de corriente, USB, USB-C. Vamos a ver más adelante en la review cómo nos va Smart Crew. Cargadores USB. Aquí les muestro dos cargadores o marranitos o enchufes de carga súper rápida para cualquier tipo de dispositivo que tiene USB-C y USB tradicional. Traen protección de temperatura, protección de sobrecarga, protección de descargas, protección de alto voltaje, protección de cortocircuito. Tienen conectores macho a macho y vienen en una coloración mate. Señores y señoras, vamos a ver entonces el review, o más bien la prueba del adaptador. Estos adaptadores vienen dos en un solo paquetico, como lo vimos en la apertura pues de los productos, pero básicamente trae dos puertos USB-C y trae dos puertos USB convencionales normales. Y vamos a hacer entonces la prueba. Yo de nuevo lo he probado muchísimas veces, he probado de hecho los dos adaptadores porque tengo, como se han podido dar cuenta, muchos dispositivos, y más cuando estoy editando necesito muchos conectores y esto me sirve un montón. Entonces vamos a utilizar otra de las cosas que ya habíamos revisado. No, mi ciela, ya quisieras. Para probarlo. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es que lo vamos a conectar para que ustedes mismos lo vean, y le vamos a conectar un celular, un Android, por USB convencional. Perdonen el cable que ya está pichito. No mames, cabrón, qué pinche vergüenza me das. Vamos a conectar nuestros nuevos audífonos o auriculares también de Temu, también por USB convencional, y vamos a conectar pues la tablet, ¿sí? Que básicamente es pues un iPad. Como pueden ver ahí todo se puso a cargar, absolutamente todo está cargando, está funcionando. De nuevo, no se salta, no bota chispas, no suena raro, y carga supremamente rápido realmente. Entonces es buenísimo, y no solamente para estar aquí en la casa, sino también funciona muchísimo para viajar. Para viajar es súper bueno y súper utilizable. Entonces creo que está supremamente bien para el precio que tiene. Y bueno, adaptador de corriente. Si te está gustando este video, entonces dale un like ya mismo y suscríbete. Es gratis y siempre lo será. Pero si quieres llevar esta experiencia al siguiente nivel, puedes unirte al Smart Crew con una membresía mensual o enviarnos un super gracias. Es como invitarme un café digital, pero sin la cafeína. Además, tu apoyo ayuda a que sigamos creciendo y creando más contenido épico para ti. Bueno, Marco, cuéntame en los comentarios cómo les ha parecido hasta ahora este nuevo video. Vamos a intentar hacer más videos de esto claramente, y pues espero que más adelante podamos empezar a hacer unboxings y aperturas también de equipos celulares, tecnología, televisores, demás. Pero por ahora empecemos por esto. Bueno, aquí nos traen
también esto que me pareció bastante útil, si bien no es tan tecnológico, por decirlo de alguna forma, es bastante funcional. Pues básicamente, ¿qué es? Demonios, creo que pensé que no viene completo. Bueno, ¿qué viene? Viene la bolsita, no viene caja, no viene absolutamente nada. Es una manguera, bueno, más que una manguera, es como un lavador de carros o algo así. No sé cómo le llaman esto en sus países. Básicamente aquí va la manguera, que pensé que venía en la compra, pero ya veo que no. Aquí va básicamente, me imagino que el jabón es como para lavar a presión, ¿no? Entonces pueden lavar, no sé, el carro, el frente de sus casas, apartamentos, o pueden lavar rejas, ventanas, techos, lo que necesiten. Vamos a tener claramente, creo que problemas para probar esto, porque creo que no tengo una manguera, no estoy seguro, pero bueno, pensé que venía con la manguera. Pero por el precio también me imaginaba que algo se iba a pasar. Después les comentaré, les daré por ahí el precio. Pero básicamente es un lavador a presión. Aquí parece que se mueve y dependiendo de cómo lo mueva uno, cómo lo gire, entonces sale el chorro y demás. Aquí va el jabón, o creo que se puede conectar directamente para lavarlo o para usarlo sin jabón. Entonces nada, en el review les estaremos dejando más adelante del video cómo nos fue con este lavador a presión. Presentamos una pistola de espuma para lavado de coches de alta presión con mango largo. Tiene una boquilla de rociado ajustable para limpieza, riego e inflado de neumáticos también. Incluye el cañón de espuma y la botella de pulverización a presión, y súper importante, y no les vaya a pasar lo que les pasó a mí, no trae la manguera. Amor, ¿qué estás haciendo? Lavando mi carro con mi manguera invisible, imagínate. Bueno, Smart Crew, vamos a ver qué más. Creo que nos quedan dos cositas, si no estoy mal. Bueno, pues vamos a dar la última que les comentaba para el final, que me pareció muy chévere, pero por ahora, bueno, hay otra caja. Está abierta, se dan cuenta que llevaba como un sellito de plástico y tiene como, no sé, una puñalada o algo así acá en la parte. No sé qué habrá pasado, pero bueno, esperemos que todo haya llegado bien. ¿Qué ambiente hay en este local? Apuñalamiento, pero entre coleguillas, ahí en plan, las tonterías, ahí, yo qué sé. Ah, ya, básicamente esto es, ok, venía como con una bolsita plástica de esas gruesas. Vienen unos manuales, que no sé para qué necesitamos manuales para esto, pero básicamente es un tomacorriente. También déjenme en los comentarios cómo les dicen ustedes en sus países. Esto es un multitoma, se le dice aquí en Colombia multitoma o tomacorriente, y me gustó muchísimo, no solamente por el precio, sino porque primero es bastante largo. Creo que son unos 3 metros, si no estoy mal, habían otros de 10 metros, y básicamente se le pueden conectar muchísimas cosas. Tiene puertos normales de 3 puntas para Colombia, claramente no sé, también les averiguaré y les dejaré más adelante si esto funciona en otros países. Creo que sí, pero pues no sé si tendrían que utilizar adaptadores, pero hasta donde sea en Latinoamérica funcionan estos. Déjenme en los comentarios si no. Y trae 4 puertos USB, nuevamente los grandes que no me acuerdo cómo se llaman, y trae 2 puertos USB. Perdón, estos fueron 4 puertos USB los grandotes, los normales, y estos son 2 puertos USB C. Tiene su botoncito, me imagino que para prenderlo o apagarlo, y bueno, más adelante veremos en el review, en el video, cómo nos va con este multitoma de Temu. A ver si cuando lo conectemos pues al menos se enciende. Creo que es muy obvio que sí. Smart Crew, tenemos un conector o multitoma negro de 14 en 1 con nada más y nada menos que 8 enchufes, 4 puertos USB, 2 puertos USB-C, un cable de extensión de 5 a 10 pies, un enchufe plano, montaje en pared y pues protección contra sobrecargas. Tiene un protector de sobretensión de conector de alimentación y es ideal para cargar de escritorio en hogar y oficina. Smart Crew, como pueden darse cuenta, tenemos aquí muchos dispositivos electrónicos, pero no vamos a hacer review de estos dispositivos, sino vamos a hacer review de este dispositivo de aquí, que básicamente es una multitoma o un toma corriente. No sé cómo le digan en sus países, por favor déjenmelo ahí en los comentarios cómo se les dice por allá. Súper económico también. Básicamente lo que tiene es puertos normales de corriente, puertos USB-C y puertos USB convencionales, y tiene un pequeño botoncito en donde se prende y se apaga. Claramente ya lo tenemos conectado directamente a la corriente, pero entonces vamos a probarlos. Básicamente esto lo que nos permite es conectar muchísimas cosas. Entonces, ¿qué vamos a conectar? Vamos a conectar computadores, vamos a conectar, miren, los audífonos también se pueden conectar directamente
al toma corriente a través de USB convencional. Vamos a conectar, miren, un celular, también un Android, directamente al puerto USB convencional. Vamos a conectar la tablet, un iPad también directamente. O sea, podemos conectar absolutamente todo lo que queramos. SmartCrew tiene 8 entradas de corriente tradicionales o convencionales, tiene 4 entradas USB convencionales y tiene 2 entradas, si no estoy mal, USB-C, y aguanta todas, no se salta, no se apaga, funciona perfectamente. Ya también lo he utilizado durante un tiempo, más o menos durante, ¿qué les puedo decir?, una semana, y ha funcionado perfecto. Entonces, nada, toma corriente. ¡Cielos, qué macizo! Y bueno, señoras y señores, SmartCrew, ya lo último, ya listo para mostrarles. Por favor, en edición pónganme unos tambores. Bueno, ya no hay nada más. Entonces básicamente esto es que un control. Pero vean, leí muchas reviews, muchos análisis en internet de estos controles. Algunas personas decían que básicamente lo que venía era una estafa porque venía un control que duraba un día, 2 días, no sé, pero si les soy sincero, viene en una caja bastante bonita, está un poco también trajinada, rota, partida, masticada, comida. ¿Pero qué ha pasado? Pero vean, si les soy sincero, si ustedes se pueden dar cuenta, creo que aquí en cámara se alcanza a ver, es una buena caja, está bonito, es mate, pero se alcanza a ver que tiene como el dibujito aquí en otro material del control. Vamos a ver. Oh, miren, qué chévere. Tiene su caja. Ok, está bastante bonito el control. Mírenlo aquí rápidamente. Es un control Mamba One. Hasta donde entiendo no funciona para PlayStation 5, para Xbox, pero sí funciona para absolutamente todos los demás dispositivos, incluyendo Nintendo Switch, incluyendo Android, incluyendo iOS, incluyendo PC, computador. Trae su base de carga inalámbrica, porque el control es inalámbrico, pero también se puede conectar directamente por cable. Y bueno, está bien bonito. En la publicación recuerdo que decía que venía con unos repuestos para los joysticks, pero bueno, vamos a ver en la review cómo nos va con este control Mamba One, que está bastante pesado. Eso es una buena señal. Y bueno, SmartCrew, esto fue todo por ahora. Más adelante vamos a ver en las reviews, en los análisis, en las pruebas, cómo nos fue con esto. Señoras y señoritas, tenemos un control de juego inalámbrico interactivo con pantalla que no es táctil, para iOS, para PC, Switch y Android, y también para la Steam Deck. Tiene stick y gatillos Half Effect, iluminación RGB, botones remapeables y cuenta con una batería de 1800 mAh con base de carga B2 blanca. Claramente estamos hablando de este control porque viene también en versiones en negro. Y súper importante, no es compatible con Xbox ni con PlayStation 5 por el momento. El paquete viene con un control Mamba One, su estación de carga inalámbrica, un cable USB-C, un recibidor Bluetooth y 2 joysticks intercambiables. Bueno, SmartCrew, ahora vamos a yo creo que no solamente lo más costoso, sino como lo de mejor calidad. Básicamente, si les soy 100% sincero, yo no me esperaba esto de este dispositivo tecnológico electrónico, de este control. Esperaba que llegara algo más pichito, por decirlo de alguna forma. ¡Qué buen servicio! Esto básicamente es un control Mamba, un control gamer, tiene muy buen peso. Claramente, si alguno de ustedes lo tiene, me puede dejar en los comentarios si realmente le parece pesado o no, pero a mí me parece supremamente pesado. Eso quiere decir que tiene muy buenos componentes y que realmente es de calidad, y viene con su cargador inalámbrico básicamente, lo cual me parece estupendo. En la caja, yo creo que cuando abrimos el dispositivo, yo les mostré algunas cosas al respecto con las que viene con repuestos y demás de los joysticks. Pero miren, qué mejor forma de probar este control que jugando, ¿no? Entonces miren, básicamente que viene el control remoto, ¿cierto? Viene con todos sus botones que trae normalmente el control, pero adicionalmente en la parte de atrás trae unos botones, 4 botones adicionales que ustedes pueden como configurar como quieran, dependiendo del juego que tengan o que estén jugando, valga la redundancia. Tiene un botón donde ustedes lo pueden encender y apagar. La pila es recargable claramente con la base. Y viene con la base. La base me parece estupenda, no solamente se ve bonito, sino también se ve bastante elegante, y con el color blanco pues se ve aún más elegante todavía. Y debajo de la base trae una pequeña apertura en donde, si nosotros abrimos, podemos ver la USB, que es a través de la cual se puede conectar el control. El control se puede conectar de 2 formas básicamente. Se puede conectar a través de la USB directamente en el computador, se puede conectar por cable, que también trae un cable para cargar. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a conectar nuestro USB a la computadora, que por cierto esta es una
una computadora, una laptop gamer. Esta es una Lenovo Lock F15 de 9ª generación. Si quieren tener la review de esta computadora, de esta laptop, pues déjenme en los comentarios. Ya después de haber conectado lo USB, entonces básicamente lo que vamos a hacer es vamos a prender nuestro control. Inmediatamente prendemos el control, vibra, si se dan cuenta, tiene luces RGB a los lados y tiene una pantalla. La pantalla no es táctil, se controla a través de los joysticks o del mando, pero es supremamente bonito y también lo hace ver de muy buena calidad. Ya cuando está conectado, simplemente, ¿qué hacemos? Pues jugamos. Entonces, como se pueden dar cuenta, es muy sensible, funciona supremamente bien. Por cierto, les recomiendo mucho ese juego, es muy bueno, pero les sirve absolutamente todos los botones y se dan cuenta, tiene sonido táctil, como para que ustedes sepan qué es lo que están presionando y qué no, pero funciona absolutamente todo. Y si se dan cuenta, los vibradores que están adentro, ahí se muestran como cuando giran, miren. Y los RGBs ustedes los pueden configurar desde el control, si lo quieren dejar solamente rojo, solamente azul, solamente blanco, solamente amarillo si no estoy mal, o si lo quieren dejar en arcoiris, lo pueden dejar como ustedes quieran, pero el control es supremamente bueno, la verdad me sorprendió. Si les soy 100% sincero, es la primera vez que compro en Temu. Ya había comprado en AliExpress, pero ustedes saben que Temu tiene como esa fama de que uno compra un control y llega no sé, una miniatura para poner en las llaves o algo así. Y la verdad esto me sorprendió muchísimo. Claramente no es tan económico. Tiene un precio de más o menos unos 70, 80, 90 dólares norteamericanos, pero es un excelente control y tiene una durabilidad muy buena. Ya lo he probado muchísimo con el computador, claramente con este juego, y me ha funcionado perfecto. La batería hasta ahora no se me ha descargado. Aquí alcanzan, creo que a ver que tiene todavía la mitad de la batería. Los joysticks no tienen drift, funcionan perfecto. Y pues bueno, este es el review de usabilidad de nuestro control gamer Mamba. Es un excelente control. Y bueno, Smart Crew, cuéntenme en los comentarios a ustedes qué les parece, si ustedes lo tienen, si ustedes lo han usado, o si realmente no les interesa este producto y quisieran ver otros tipos de productos. Muchas gracias. Déjenme en los comentarios si les gustaron las cositas que trajimos de Temu. De nuevo les digo, esto lo pedimos hace más o menos unos 7-8 días y llegó bastante rápido porque decía que se demoraba más unos 20 días y que a los 40 días nos daban un reembolso. Entonces pensé que se iba a demorar un poquito más, pero llegó en 7 días, lo cual es bastante rápido. Recuerden que estoy en Colombia en este momento. Esto parece que según el paquete, bueno, ya lo boté por allá, pero creo que esto viene directamente de Estados Unidos, no viene de China, entonces por eso creo que se demoró menos. Pero bueno, nada, vamos a ver cómo más adelante podemos seguir trayendo más cosas, abriendo más cosas para ustedes. Si este video les gusta y si cumple con muchos likes y comentarios y me dejan en los comentarios si les gustó, entonces vamos a seguir haciendo este tipo de videos. Smart Crew, si te gustó este video, si quieres ver más unboxings de productos, si quieres ver más equipos, nuevos smartphones, nuevos lanzamientos tecnológicos, si quieres ver más cosas del mundo de la tecnología en tu canal AI Smart Future, por favor deja tus comentarios, dale like y no olvides que YouTube te está diciendo que este video te va a gustar. Dale click por aquí en este video de acá.